Muy buenos días, chicos. Vamos con el tema de fosforilación oxidativa y este tema pues está muy vinculado al tema que vimos ayer de la cadena de transporte de electrones. Esta es la parte 18 de su programa de estudio. Aquí está todo lo que tenemos que revisar. Recuerden también que lo que venga en estos cuadritos que ustedes tienen en su guía de temas desglosados es lo que es tema a evaluar de manera general en todos los grupos que están llevando bioquímica aquí en la facultad. ¿Okay? Bueno, vamos a recordar que la fosforilación oxidativa es el proceso que acopla a la cadena de transporte de electrones con la síntesis de ATP. Y nuevamente esta imagen que ayer la vimos como unas 3 veces, recordar que los complejos 1, 3 y 4, cuando los electrones van transfiriéndose desde las coenzimas reducidas, ya sean el NAD o el FAD, generan un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Y estos protones, pues que tienen cargas positivas, generan un gradiente electroquímico en donde las cargas son más positivas del lado del espacio intermembrana con respecto a la matriz mitocondrial y en consecuencia también el pH es más bajo en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial. Esto dijimos que generaba la conexión o la fuerza para que la ATP sintasa, el cual es un canal que devuelve protones, pues comience a devolver protones de donde hay más a donde hay menos y en consecuencia en esta devolución de protones genere ATP a través pues, de su mecanismo que integra esta bomba de protones y una unidad catalítica o una serie de unidades catalíticas en donde se pega ADP más fosfato. Esto nosotros lo revisamos ayer como gradiente electroquímico. Obviamente ustedes saben que esto está ocurriendo en la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. Estos son procesos mitocondriales. Y la teoría que explica cómo es que se vincula la cadena de transporte de electrones con la fosforilación oxidativa fue desarrollada en 1961 por Peter Mitchell. En el 61, ¿quiénes nacieron? ¿Sus abuelitos? Más o menos. Tampoco es tan vieja, ¿verdad? Bueno, entonces aprendimos mucho de la mitocondria y de esta teoría gracias a Peter Mitchell, y él lo que nos decía era precisamente eso, la energía almacenada en el gradiente, o sea, en esta diferencia que hay, esta energía que se almacena aquí, impulsa el flujo de protones de regreso hacia la matriz mitocondrial por la ATP sintasa, y este flujo genera la fuerza en esta pues, máquina molecular para que se sinteticen moléculas de ATP. Esta teoría revolucionó a la bioenergética y fue conformada o confirmada después pues, por múltiples evidencias experimentales. Esta es la imagen que trae, me parece, el libro de Ferrier. Yo se las pongo para que, dependiendo del libro que ustedes estudien, pues se ubiquen más o menos en el contexto de lo que nos explica cada libro. Y básicamente los puntos son muy parecidos. Aquí tenemos nosotros el complejo 1, el complejo 3, el complejo 4. Recuerde que los electrones vienen desde las coenzimas reducidas, viajan en este sentido hasta su aceptor final, que es el oxígeno para formar moléculas de agua, y en su paso los complejos bombean protones hacia el espacio intermembrana, generando un gradiente electroquímico o un potencial eléctrico, y ese potencial eléctrico es el que hace funcionar al complejo 5, que es también conocido como complejo 5, pero que es la ATP sintasa, salud, que lo que hace es devolver estos protones y al tiempo que los devuelve, pues sintetiza moléculas de ATP. ¿Qué evidencias experimentales nos han permitido confirmar esto? Esta imagen es del libro de Campbell y pues nos vuelve a recordar que la teoría esta quimiosmótica fue por Peter Mitchell, y las evidencias que se lograron sacar de estos experimentos en donde aislaron la membrana interna de la mitocondria fue que se necesita la compartimentalización de la mitocondria para la fosforilación oxidativa, y no ocurre en preparaciones solubles ni fragmentados de membranas sin compartimentos. En este experimento, hagan de cuenta que a las mitocondrias les separaron su membranita y se dieron cuenta que cuando formaban estas vesículas de los componentes de la membrana interna de la mitocondria no ocurría la fosforilación oxidativa, lo cual les hizo reconocer que se requiere tanto la matriz mitocondrial como el espacio intermembrana para poder hacer este transporte de protones y que la ATP sintasa funcione.
lo que nos dice sobre estas vesículas submitocondriales, pues permitieron replicar in vitro la fosforilación oxidativa y las podían formar ellos, era como la creación de un estado de la mitocondria fuera de la mitocondria, a través de un mecanismo que se llama sonicación, que es una aplicación de ondas sonoras muy fuertes o de frecuencia muy pequeña que deshacían las membranas, y cuando podían hacer estas vesículas de tal manera que mantenían la orientación de los complejos, pues podían replicar lo que se ocurre en la mitocondria, y estos experimentos ayudaron a comprender cómo es que funcionaban, sabiendo que se requieren el espacio intermembrana, la matriz mitocondrial y también la estructura de los complejos todos posicionados en la membrana interna de la mitocondria. Este modelo se llama modelo quimiosmótico. ¿Propuesto por quién? Por Mitchell. Peter Mitchell. ¿En qué año? Muy bien. Espérenme, creo que ya me fui muy para atrás. Otros experimentos nos dice que fueron el diseño de un modelo de fosforilación oxidativa, pues con estas vesículas artificiales, con la ATP sintasa mitocondrial y con una bomba de protones sensibles a la luz que se llama bacteriorrodospina. Y lo que pasaba con esta bacteriorrodospina, que es lo que explica esta imagen, es que la luz generaba un gradiente de protones aquí y eso hacía que la ATP sintasa funcionara. Entonces este fue otro experimento, salud, en donde no ocupaban los complejos de la cadena de transporte de electrones, pero complementaban el hecho de que cuando se aplicaba luz a esta proteína, los protones se bombeaban aquí y la ATP sintasa los devolvía y sintetizaba al mismo tiempo ATP. Entonces, ese es otro experimento del modelo quimiosmótico que también fue importante, además del aislamiento de las vesículas de las mitocondrias y su experimentación in vitro. Y otra cosa importante que ayudó a poder entender que estaban acopladas la ATP sintasa con los complejos de la cadena de transporte de electrones son los que revisamos en la clase pasada, brevemente, que ahorita los voy a volver a mencionar, los desacoplantes como el DNP y los ionóforos, como la gramicidina y la valicomicina, que anulan este gradiente. Acuérdense que estos eran moléculas que perforaban a las membranas y que hacían que los protones pudieran devolverse libremente sin necesidad de la ATP sintasa, y podíamos tener el transporte de electrones, pero desvincularlo de la fosforilación oxidativa. Entonces, en estos experimentos, hagan de cuenta que ponían a las mitocondrias, le ponían a los ionóforos y había paso de electrones, pero no había síntesis de ATP, y la razón era porque se estaban creando unos poros que permitían que los protones se regresaran libremente sin necesidad de activar a la ATP para que los devolviera y al tiempo estuvieran sintetizando moléculas de ATP. Me parece que, bueno, ahorita creo que voy a mencionarlos con mayor detalle, pero hablando ya del descubrimiento y la estructura de la ATP sintasa, esta es una imagen de microscopía electrónica y la forma en la que las identificaron eran que veían ellos en las membranas estructuras que parecían paletas, de hecho paletas chupa chups o paletas de caramelo por la forma de esta picudita que tiene, que están ubicadas en la membrana interna de la mitocondria. Y estas estructuras pues eran las que correspondían a la ATP sintasa, que es la enzima pues que trasloca los protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial y al mismo tiempo sintetiza ATP. Y esto se hizo por medio de estudios con partículas submitocondriales formadas al someter las mitocondrias a los procesos de sonicación. Cuando ya hablamos de la estructura de la ATP sintasa, yo les pongo la imagen del libro de McKee y esta es la imagen del libro de Campbell. Sí, de Ferrier, pues. No, este es de Ferrier. Ajá. Y nos dice que la ATP sintasa pues se ha logrado caracterizar y se distinguen dos unidades importantes, la llamada F1, que aquí sí está mucho más ubicada, miren, F1, y que sus componentes se identifican con letras griegas. Aquí está alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Y la parte F0, que sus componentes se distinguen con letras normales, con letras del alfabeto arábigo, A, B, C. F1
Es una esfera que da la cara hacia la matriz mitocondrial. Esto de acá es la matriz mitocondrial, esta es la membrana interna de la mitocondria y este es el espacio intermembrana. Si se fijan aquí nos pone muchos puntitos aquí rojos. Esos representan a los protones que están cargados de este lado de la membrana y que van a ser transferidos hacia la matriz mitocondrial por la ATP sintasa. Entonces, F1 es la esfera que está acá y lo que hace F1 es catalizar la conversión de ADP más fosfato en moléculas de ATP. Es la parte catalítica en términos de que es la que sintetiza el ATP, F1. Está formada por 3 subunidades alfa, 3 subunidades beta, una gamma, una delta y una épsilon. Aquí están, si se fijan, aquí están acomodados en dímeros, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Mientras tanto, F0 está embebido en la membrana mitocondrial interna y contiene un poro por el cual los protones van a pasarse desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Es un canal cuya función es traslocar o devolver los protones. Tiene subunidades, una subunidad A, aquí marcada en rosa, aquí marcada en café, 2 subunidades B, aquí en morado, acá en amarillo, y tiene de 10 a 12 subunidades C. Estas son las subunidades C, estas forman una especie de carrusel por las cuales se van pasando los protones, dan la vuelta y le permiten la salida a través de A, pero ya hacia el lado de la membrana, de la matriz mitocondrial. Esta se llama de hecho nosotros le decimos F0, pero en realidad es FO, porque la descubrieron porque se inhibe por oligomicina, que ese es un antibiótico. Entonces es la subunidad F1 y FO. Y se dieron cuenta pues que con este antibiótico bloqueaban este canal y inhibían pues igual la síntesis de ATP, porque la función de FO y F1 están conectadas. Les voy a poner la imagen ahora, sí, del libro. No, esta es una imagen de internet. Ya me acordé. Esta es una imagen de un artículo científico que nos explica cómo es la ATPase. Yo se las pongo nada más para que ustedes se ubiquen en que los libros nos simplifican mucho realmente lo que son las moléculas, pero aquí nuevamente están FO, F1, aquí están sus estructuras tridimensionales. Acuérdense, o sea, no se les puede olvidar a ustedes que todas estas son proteínas y por lo tanto son aminoácidos. Entonces, si nosotros profundizamos en cada una de estas estructuras, vamos a encontrar aminoácidos y además tienen sitios de unión, pues tanto a ATP como a otros coenzimas que permiten que lleven a cabo su función. Y ahora sí, esta es la del libro de Campbell. Esta es una tercera, más bien una cuarta representación de la ATP-ASA, nuevamente FO con sus subunidades C, con A, con B. Si se fijan, B es quien mantiene unido a FO con F1. Y aquí están alfa y beta, alfa y beta, alfa y beta. Y aquí están gamma y épsilon, y acá está delta. Lo que nos dice, aquí en esto lo pueden ver ustedes un poquito más amplificado, es que FO actúa como un rotor y convierte el gradiente de protones en un movimiento de rotación. El anillo C, que está aquí, rota y arrastra el eje central, que son gamma y épsilon, y el estator, que son las subunidades B y delta, estabiliza el complejo y evita que gire F1. Entonces, miren, les voy a tratar de explicar con mis manos lo que pasa. Bueno, primero aquí lo con mis manos. Un protón que está en el espacio intermembrana tiene que regresar hacia la matriz mitocondrial. La forma en la que lo hace es que entra por A, aquí entra por A, pero va haciendo un recorrido a través de este rotor. Quiere decir que va girando hacia acá. Gira, 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 gira. Y ese giro que hace se proyecta en estos dos. Entonces, estos dos giran, pero las subunidades catalíticas de F1, esas no giran. Hagan de cuenta que es como si esta mano mía fuera la F1, que es la que va a sintetizar ATP, y estas que están adentro son épsilon y gamma, que giran en consecuencia de que acá abajo están rotando los protones
y giran adentro de la ATPasa, ¿ok? O sea, esta no gira. Lo que nos dice el último punto del estator es que estas dos ayudan a que esto no esté girando así, sino simplemente lo que gira es lo de aquí adentro, pero obviamente ese giro que hay aquí adentro hace que estas subunidades puedan recibir el ADP y formar ATP. Nada más ustedes no se vayan con la idea de que gira todo como si fuera, como si agarrara una paleta y le dieran vueltas, no. Realmente es como si agarrara una paleta con el palito suelto y solo girara el palito y no la paleta, ¿ok? No el caramelo. Bueno, no se les vayan a olvidar las partes. Recuerden que con letras normales como las de nuestro alfabeto son las de F, O, y con letras griegas la de F1. ¿Tienen dudas hasta aquí? Ok, ya en el funcionamiento de cómo es que el giro que hace la ATP sintasa y la rotación permite que se sinteticen los ATPs, les voy a dar algunos puntos claves para que podamos entender eso. O sea, la síntesis de una molécula de ATP requiere que se trasloquen 3 protones a través de la ATP sintasa, y ustedes me van a decir, ayer nos dijo que 4. Bueno, el cuarto es el protón adicional que se requiere para poner adentro de la matriz mitocondrial al ADP y al fosfato. Ahorita les explico esa imagen. Entonces, en total se requieren 3 que pasen por aquí y uno más que permita llegar a los sustratos a la matriz mitocondrial. La entrada de los protones al canal F0, por aquí es por A, y genera este giro en las subunidades de C, que hace que se proyecte ese giro hacia acá, y que estas subunidades o estos dímeros alfa y beta estén cambiando de conformación. Esta imagen a mí me gustó porque en el libro de McKee o en el libro de Campbell ustedes van a encontrar esta que está aquí. Y esta siento yo que es un poquito más compleja de entender. Les pongo esta para que ustedes sepan que esto que están viendo en color azul, morado y verde corresponde a cada uno de los dímeros alfa beta y alfa beta. Lo que ocurre es que es como si nosotros partiéramos así a la ATP sintasa y la estuviéramos viendo de arriba hacia abajo y entendamos que cada vez que pasa un protón por aquí, cambia la conformación de estos 3 dímeros y los va posicionando en 3 posibles formas. Una que se llama L, una que se llama T y una que se llama O. Ahí se los explico con un poquito más de detalle cada uno de ellos, pero cuando ustedes vean esta imagen en el libro, acuérdense que es la proyección, como si partiéramos a la ATPasa así y estuviéramos viendo un dímero. Este podría ser el morado, este de acá podría ser el verde y este de acá podría ser el azul. Cada vez que pasa un protón, dijimos que necesitaban pasar 3, miren, da un giro de 120 grados. En el primero, pues se sintetizan o llegan los sustratos ADP más fosfato, y luego pasa otro protón, cambia la conformación y se sintetiza el ATP, pasa el tercer protón, cambia la conformación y se libera el ATP. Lo que ocurre es que estos 3, cada uno de los dímeros tiene la posibilidad de estar en esas 3 posiciones distintas y nunca están al mismo tiempo en la misma posición. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Ay, ¿qué onda? Bueno, esta imagen se las pongo nada más para darles el contexto de ese cuarto protón que dijimos que se necesitaban. Miren, por aquí tienen que pasar 3, cada uno de ellos va a hacer un giro de 120 grados y va a permitir que lleguen los sustratos, que se peguen y que se libere el ATP. Esta es la reacción que ocurre. De ADP más fosfato generan moléculas de ATP. El cuarto protón se requiere aquí porque nosotros tenemos que poner en la matriz mitocondrial los sustratos. ¿Cuáles son los sustratos? Pues el ADP y el fosfato. Esta es la forma más explícita de poner lo que nosotros normalmente vemos como PI. Ese es el fosfato inorgánico. El cuarto protón es el que utiliza este translocasa de fosfato para meter al fosfato hacia la matriz mitocondrial. Este es el cuarto protón del que hablamos. 3 aquí, 1 acá. Y el ADP entra a la matriz en un cotransporte con una translocasa ADP y ATP, y al momento que entra un ADP sale una molécula de ATP. ¿Dudas de esto? ¿Cómo es el mecanismo? Entonces dijimos que F0 forma ese canal en donde entran los protones,
giran por acá y luego salen hacia la matriz mitocondrial. Y luego ese giro se proyecta en epsilon y gamma y hace que estas subunidades estén cambiando de conformación para que cada par o cada dímero alfa y beta pueda, cada uno de ellos, recibir ADP más fosfato, pegarlo y liberarlo. Tiempo, que algo pasa aquí con eso. ¿Sirve para haber explicado del cuarto protón? Sí. Nosotros sabemos que se requieren 4 protones para sintetizar una molécula de ATP. 3 de ellos tienen que pasar por aquí, porque cada vez que pasa un protón por la ATP sintasa, gira 120 grados. Y en ese giro de 120 grados, con el primer protón, la ATP sintasa puede agarrar el ADP más el fosfato. Con el segundo protón, los pega y forma el ATP. Y con el tercer protón, los libera. ¿Ok? El cuarto protón del cual nosotros hablamos, que es necesario para la síntesis de ATP, entra no por la ATP sintasa, sino por esta translocasa de fosfato. Y entra junto con el fosfato, y el fosfato es el sustrato para que se forme el ATP. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte? ¿Los demás? Voy a ponerles este video. El amarillo es A. A tiene una forma de entrar, un canal para entrar y un canal para salir, pero los deja salir hasta que le dan la vuelta al carrusel de C. ¿Ok? Aquí lo que quiero que pongan atención en el video es alfa y beta están en color verde oscuro y verde clarito, ¿verdad? Las 3 pueden recibir sustrato, ADP más fosfato, y las 3 pueden producir ATP, o sea, se puede hacer, digamos, 3 veces la reacción, pero pongan atención en cómo cuando entran aquí van saliendo de acá, o sea, nunca están en la misma posición los 3 dímeros. Cuando una los recibe, la otra los está pegando y el tercer dímero los está soltando. Y luego pasa otro protón y luego ahora las que los recibió los pega, las que lo sintetizó lo libera y quien lo liberó recibe nuevos. Entonces siempre están alternadas. Eso es importante para que ahorita puedan entender la imagen del libro. ¿Se fijan que nunca hay al mismo tiempo lo mismo en los 3 dímeros? Lo que nos explican en tanto en los libros como en las imágenes de la ATPasa, tiene que ver con imaginarnos que estamos viendo a la ATPasa partida así para tener esta vista, en donde en esta vista tenemos un dímero, otro dímero y otro dímero, ¿ok? Y estos 3 dímeros, cada uno de ellos empieza, conforme van pasando los protones, a cambiar de conformación. Esas conformaciones están ubicadas en estos términos. Laxa o L, en donde se une el ADP más el fosfato, tensa, en donde se forma el ATP, y abierta, en donde se forma el ADP. Si se fijan en esta conformación, pues aquí tenemos que asumir que es alfa beta y alfa beta. En la abierta, aquí pues estaría liberando una molécula de ATP. En ese tiempo, en la tensa se está formando el ATP y en el tercer dímero que tiene la laxa se está recibiendo el sustrato. ¿Ok? Y luego aquí, conforme pasa otro protón, pues esta se va a convertir ahora en la laxa, si la ven aquí, y luego la laxa, la que estaba aquí, perdón, tensa, se va a convertir en abierta porque ya liberó el ATP, y la que estaba como laxa se va a hacer tensa para sintetizar el ATP. Y luego, ¿qué ocurre acá? Bueno, pues la tensa que ya sintetizó el ATP se convierte en abierta para liberarlo. La que era laxa, que tenía unido el ADP más fosfato, se convierte en tensa para sintetizar el ATP, y la que estaba abierta se convierte en laxa para sintetizar, para unir ADP y fosfato. Y así sería el circuito que llevan cada vez que se sintetiza una molécula de ATP. ¿Es igual para las alfa? Es que aquí, hagan de cuenta que aquí es alfa y beta, pero en donde realmente ocurre el cambio conformacional es en beta. Por eso normalmente nos representan más a la beta y la alfa siempre está ahí acompañando. Ya, estas diapositivas y los videos que les mostré es para entender cómo funciona la ATPasa. ¿Qué no se nos puede olvidar? Saber que es un proceso que está vinculado a la cadena de transporte de electrones,
que el paso de los protones, de los electrones, perdón, hace que se cree ese gradiente. La teoría se llama quimiosmótica, fue propuesta por Peter Mitchell y hace que funcione la ATPasa. ¿Okay? Esta parte que viene acá habla de algunos mecanismos que tienen que ver ya con la producción de energía o con el rendimiento neto de energía y nos contextualiza con el hecho de los NAD que se generaron en la glucólisis. ¿En dónde se lleva a cabo la glucólisis? En el citosol. ¿Y la cadena de transporte de electrones? En la mitocondria. Ok, entonces los NAD que se producen en la glucólisis no pueden atravesar directamente la membrana de la mitocondria e irse al complejo 1. ¿Se acuerdan que el complejo 1 recibe a los NAD? Sí. Ok. Estos mecanismos que se requieren para que los NAD de la glucólisis estos NAD lleguen hacia la respiración, se llaman mecanismos de lanzadera. Esta imagen que yo les pongo aquí a mí me gusta porque nos recuerda cómo ocurre en los que hacen fermentación, pero también nos explica cómo llegan estos NAD en las células aerobias. Acuérdense que en las anaerobias ya vimos que su conversión del piruvato a lactato o a etanol, pues permite esta regeneración aquí, pero en los que hacemos, en las células que hacen respiración, estos NAD tienen que llegar hacia la mitocondria, irse al complejo número 1, y hay básicamente dos procesos o dos lanzaderas que permiten la llegada de estas NAD desde el citosol hacia el complejo 1. Uno de ellos se llama lanzadera de malato aspartato y la otra se llama lanzadera de glicerol fosfato. ¿Qué ocurre en la célula cuando se utilizan estas lanzaderas? Pues se pierden protones o se pierden protones en el paso de las moléculas aquí y el rendimiento de las moléculas de NAD que se generan en la glucólisis no es directamente 2.5 ATPs. Entonces, dependiendo de por cuál lanzadera pasen, el NAD del citosol no vale 2.5, vale menos. Y ahorita vamos a ver cuánto vale cuando pasan por la de malato aspartato y cuánto valen cuando pasan por la lanzadera de glicerol fosfato. ¿Por qué estudiamos esto? Pues porque nosotros ya hicimos el cálculo de 32 ATPs, pero no consideramos que los de la glucólisis no valen 2.5 realmente, sino van a valer, dependiendo de por cuánto pasen, pues menos de 2.5. La lanzadera de glicerol fosfato ocurre en el músculo esquelético, en el cerebro y también se ha reconocido en algunos insectos. Y lo que ocurre aquí es que el NAD citosólico transfiere los electrones a la dihidroxiacetona fosfato formando glicerol 3-fosfato. De hecho, esta la vimos cuando vimos el complejo 2 ayer. Lo que ocurre entonces es que nosotros tenemos, déjenme la ubico aquí, de la glucólisis, el NAD reducido, y este NAD reducido se va a ocupar en el citosol para convertir dihidroxiacetona fosfato en glicerol fosfato, y el glicerol ya puede entrar a la mitocondria, pero en la mitocondria los electrones que viene cargando el glicerol, ¿a quién se los entrega? Al FAT, y forma FAT reducido. El FAT reducido, ¿a quién se los entrega? A la ubiquinona, ¿se acuerdan? Para que la ubiquinona se los lleve al complejo 3 y el complejo 3 se los lleve al complejo 4 y luego al oxígeno. Entonces, algo que en el citosol valía 2.5 termina valiendo 1.5. Cuando los NAD citosólicos entran a la mitocondria en forma o a través de la lanzadera de glicerol fosfato, en lugar de valer 2.5 van a valer 1.5. Aquí está, miren. En cambio, cuando está la lanzadera de malato aspartato, nosotros tenemos aquí el NAD reducido que viene de la glucólisis y este mecanismo es un muchito más complejo. Se llama malato aspartato porque la mitocondria a la vez que saca el malato, mete aspartato. Y lo que ocurre es que los electrones del NAD en el citosol se le transfieren del aspartato al oxalacetato y luego del oxalacetato al malato. El malato entra y aquí hace la parte inversa, malato, oxalacetato, oxalacetato, aspartato, y ya puede salir. Y aquí sí en la mitocondria se los recibe otra vez el NAD, o sea, aquí sí va de NAD a NAD, pero cuando ocurrió este transporte tuvo que haber el bombeo de un protón y eso hace que disminuya su rendimiento en ATP y nos dice que entonces es 2.5, resultado de 2.5 del NAD citosólico realmente se reduce
Aquí me faltó un número, pongan atención. Aquí realmente va a valer 2.25 por el bombeo de un protón que hubo acá. Entonces no vuelve a valer 2.5 aunque sea de NAD a NAD, sino vale 2.25. Me faltó aquí un 2. Por la lanzadera de malato aspartato. Durante el examen, si nos llegaran a preguntar cuánto es el producto de ATP neto, ¿siempre vamos a poner 32 o habría que considerar esto? Ok, si la pregunta dice, ¿cuál es el rendimiento de una molécula de glucosa después de todo su metabolismo aerobio? La respuesta es 32. Pero si le dicen, asumiendo el gasto energético del transporte de moléculas a través de la glicerol fosfato, tienen que poner cuál. Entonces depende de lo que les pregunte. Si no les pregunte nada, no vayan a levantar la mano y luego, oiga, ¿cuál lanzadera asumo? No, es 32. Si no nos especifica, sabemos que Sí, es la base. ajá. ¿Se conecta con el ciclo de Krebs? Sí, completamente, sí, también. Y esta tabla viene en Maquis y es la que hace el rendimiento neto de las moléculas de glucosa, porque además, déjenme les digo otra mala noticia, no sé qué. ¿Se acuerdan que en el ciclo de Krebs se genera GTP? Pues al GTP también le cuesta salir de la mitocondria hacia el citosol. Entonces, en ese gasto energético del GTP, en donde se generaban 2 GTPs que en teoría nosotros habíamos dicho que rendían hacia 2 ATPs, realmente rinden 1.5. Lo que nosotros vemos en esta tabla nos da el rendimiento energético de 31 o de 29.5, considerando en este 31 el paso por la lanzadera de malato aspartato y lo que está entre paréntesis, la de glicerol fosfato y además lo del GTP. Entonces vamos a hacer este recorrido nada más para que se acuerden. Aquí está muy desglosada la glucólisis en términos de que nos dan las dos que se invirtieron y luego donde se generaron los 2 NAD y las 4 que se ganaron finalmente en las 10 reacciones de la glucólisis. Obviamente estos 2 pues se cancelan con estos 2 y tenemos los números que normalmente nosotros relacionamos, que son 2 NAD y 2 ATPs. Estos NAD, acuérdense que no van a valer 2.5 cada uno, porque depende de por cuál lanzadera pasen y ahorita vamos a ver esto en esta parte de fosforilación oxidativa. Luego, cuando las moléculas de piruvato se convierten en acetilcoenzima A, pues sabemos que por cada piruvato se genera un NAD, pero estamos hablando de una molécula de glucosa, por lo tanto aquí son 2 piruvatos y por lo tanto se generan 2 NAD. ¿En dónde se lleva a cabo esta reacción? En la mitocondria. La conversión del piruvato a acetilcoenzima A sí es en la mitocondria y por eso ya no pierde, o sea, directamente se va al complejo 1, los electrones de este NAD. Y luego ya en el ciclo de Krebs nos recuerdan que se producen 6 FAD por cada molécula de glucosa o 3 por cada de acetilcoenzima A. Y luego nos dicen que hay 2 FAD reducidos por cada molécula de glucosa y luego nos ponen acá que son GTPs, que deberían de ser 2, pero que su equivalencia real ya a ATPs es 1.5, por lo que le cuesta salir de la mitocondria. Y acá nos dice que cuando todo esto llega, sobre todo las coenzimas reducidas, que son 6, 7, 8, 9, 10, y 2 FAD, cuando llegan a la cadena, a la fosforilación oxidativa, los 2 NAD glucolíticos, si pasan por la lanzadera de malato aspartato, ya no valen 5, valen 4.5, porque dijimos que el rendimiento por la de malato aspartato era de 2.25. Y si pasan por la de glicerol fosfato, 3, porque se convierten finalmente en FAD. Los NAD del piruvato acetilcoenzima A, pues eso sí valen 5 porque eso ya está en la mitocondria. Los NAD también del ciclo de Krebs, que también es mitocondrial, que son 6, pues también valen 15 porque son 6 por 2.5 da 15. Y los FAD del ciclo de Krebs, que también están en la mitocondria, pues eso sí valen 3. Entonces, si hacemos la suma de todo lo que produce energía, asumiendo el gasto de la salida del GTP y la de malato aspartato, realmente es 31. Y si lo hacemos considerando la de glicerol fosfato y el gasto de GTP, es 29.5. Ok, sí, cuando el GTP se produce en el ciclo de Krebs en la matriz, pero normalmente se utiliza en el citosol. Entonces, cuando sale, ahí se requiere el bombeo de un protón y eso te hace que pierda energía. O sea, que pierda equivalentes de energía. 1. Y ahorita, cuando pierde ese protón, vale 0.75 cada uno. Por eso, como se generan 2, es 1.5. O sea, en lugar de valer 1, va a valer 0.75 cada GTP. ¿Dudas de esta?